Buenos días. Hoy vamos a ver la ley del equilibrio químico. Para una reacción de la forma general A moles de A más B moles de B en equilibrio con C moles de C más D moles de D, es decir, en un proceso químico reversible, que es lo que se trata de un equilibrio. Un equilibrio es una reacción que tiene lugar en compartimentos cerrados de tal manera que al reaccionar A y B para dar C y D como productos, C y D vuelven a reaccionar entre sí y de nuevo generan A y B. ¿Vale? Bueno, esta reacción general, ¿cuál sería su estado inicial? El estado inicial de la reacción consiste en que solo hay reactivos. Las concentraciones de A y de B son muy elevadas, altísimas, estamos en el momento inicial. Y la velocidad directa es muy alta. No hay productos, acabamos de comenzar la reacción, con lo cual A y B están chocando, produciendo choques eficaces para generar C y D, pero todavía en ese momento inicial no hay productos, es decir, las concentraciones de C y D son aproximadamente igual a cero. Esa velocidad de reacción directa sería la constante directa por la concentración de A elevado al coeficiente estequiométrico A por la de B elevado a B. ¿Vale? Este es el estado inicial de mi reacción química. Hay que añadir que la velocidad del proceso inverso es cero. ¿Vale? ¿Qué ocurre a medida que va progresando la reacción? En el progreso de la reacción, la velocidad directa va disminuyendo y la velocidad del proceso inverso va aumentando a medida que aumenta la concentración de C y de D y disminuyen las concentraciones de A y de B. ¿Vale? Esto sería el proceso que va teniendo lugar en la reacción química. Si lo ponemos con un esquema, con una gráfica, en el cual pongamos la velocidad de la reacción en mol partido por litro y por segundo, a lo largo del tiempo, ¿qué ocurriría? En un instante inicial, la velocidad muy alta de la reacción directa y va disminuyendo. Esta reacción sería la que tiene lugar en este sentido. A moles de A más B moles de B para dar C moles de C más D moles de D. Al principio, velocidad cero para la reacción inversa. Esta sería la reacción directa del proceso directo. Velocidad de la reacción inversa, empezamos en cero y va progresivamente a medida que va pasando el tiempo, aumentando, aumentando, aumentando. Este sería el proceso C moles de C más D moles de D para dar A moles de A más B moles de B. ¿Qué ocurre en este momento? En este momento hemos llegado al equilibrio. Entonces, si una velocidad, la directa, aumenta la inversa aumenta y la velocidad del proceso directo disminuye, llegará un momento, ¿veis?, en el que estamos en el equilibrio, es decir, la velocidad directa y la inversa son iguales. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué vamos a hacer aquí ahora? Vamos a aplicar la ley de acción de masas. ¿Cuál era esta ley de acción de masas? Era la que estudiamos en los factores que afectan a la velocidad de reacción cuando hablábamos de la ecuación cinética que tenía unos exponentes alfa y beta. Bueno, pues si una reacción es elemental, transcurre en un solo paso. ¿Qué ocurre? Pues que los coeficientes estequiométricos son los exponentes alfa y beta de la ecuación de velocidad. Por tanto, velocidad directa, la había puesto arriba, una constante directa por la concentración de A elevado al coeficiente estequiométrico A por la concentración de B elevado a B. La velocidad del proceso inverso, mirad, sería este ahora. Sería la constante del proceso inverso
Y ahora veis en el proceso inverso quiénes son los reactivos, C y D. Luego concentración de C elevado a C por la de D elevado a D. Como las igualamos, voy a poner las dos expresiones en forma de igualdad. K sub I por la de C elevado a C por la de D elevado a D. ¿Vale? Y ahora voy a colocarla de una forma mucho más apropiada. Para ello, la constante directa la divido por la constante inversa. Y ahora, concentración de C elevado a C por la de D elevado a D partido de la concentración de A elevado a por la de B elevado a B. ¿Vale? Este cociente de constantes también sigue siendo una constante. Y esta constante nueva la voy a llamar K sub C. ¿Veis? Y ahora sería el cociente de las concentraciones elevadas a sus correspondientes coeficientes estequiométricos. Esta expresión se denomina ley del equilibrio químico y K sub C es la constante de equilibrio y el subíndice C significa referida a concentración. Esta constante únicamente depende de la temperatura. Únicamente depende de la temperatura. ¿Por qué razón? Porque de la temperatura dependían tanto la constante directa de velocidad como la constante de velocidad inversa. Luego, acordaos, según la ley de Arrhenius, luego solo depende de la temperatura. A una temperatura fija, la constante tendrá un valor fijo. Si la constante K sub C tiene un valor alto o elevado, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues significa que el numerador es muy alto, ¿no? Es decir, la concentración de C y la de D son elevadas, lo cual significa que el equilibrio está desplazado hacia la derecha. Desplazado hacia la derecha, es decir, hacia el sentido directo, ¿vale? O bien hacia la formación de productos. De igual manera, si la constante de equilibrio tiene un valor bajo o pequeño, ¿qué va a significar? Pues justamente lo contrario. Tenemos un equilibrio desplazado hacia la izquierda, es decir, hacia el sentido inverso o lo que es lo mismo, hacia los reactivos. ¿Vale? Ese es el significado que tienen los valores de la constante.